Cuando ignoramos este pacto en la Escritura y queremos poner la Escritura a nuestra conveniencia, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece, porque resulta que el Dios que yo creo se tiene que adaptar a mi cultura. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 2? Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eran dos grupos enemistados, dos reinos. En aquel tiempo ustedes gentiles estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, tienes que leer al profeta Oseas para entender a quién se está refiriendo Pablo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí tienes que tener mucho cuidado de no decir que Él vino a abolir la sagrada Torá, porque está diciendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, leyes de hombres, mandamientos de hombres. Constantemente nuestro Adón Yeshua confrontaba a los líderes religiosos y les decía: en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y hoy no es diferente, porque hoy la Torá sagrada de Adonai se ha pisoteado y se ha establecido doctrinas de hombres que engañan a los hombres y le hacen creer en un Yeshua que prácticamente es el anti-Mashiach, en un Yeshua que pisotea la Torá, en un Yeshua que pisoteó cuánta fiesta había, en un Yeshua que santificó lo inmundo que no se puede comer. Usted sabe por qué el puerco se revuelca en el lodo, porque no suda y siente calor, no bota esas toxinas tóxicas, valga la redundancia, que luego nosotros nos comemos. Usted sabe que cuando Antíoco Epífanes, hago mención de esto, ya viene la celebración de Hanukkah, de la rededicación del templo. Cuando este rey del imperio selyúcida sitió Jerusalén y la tomó, profanó el templo, prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat, vaya, prohibió la Torá y sacrificó un cerdo en el altar. Y erigió una estatua a un dios pagano. ¿Sabía usted que esto sucedió? Pero como usted no se instruye, entonces no, Yeshua es un anticristo, que Yahweh reprenda a Satán, que santifica al cerdo. Fíjense lo que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Como no entiendes quiénes son los que estaban lejos y los que estaban cerca, no entiendes que Pablo se está refiriendo a casa de Judá y a casa de Israel. Entonces se levanta esta doctrina antipalabra que dice que la iglesia gentil, que guarda fiestas paganas, que come cerdo, inmundicia, que quebranta la Torá, que quebranta el día santo, reemplazó al pueblo de Israel. ¿Ha desechado a Adonai a su pueblo? En ninguna manera. Él los sujetó a todos en desobediencia. Pablo escribió: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque Judá, amado, es solo una parte del reino de Israel. Judá no son las 12 tribus. Hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado al pueblo, haya regresado. Usted tiene que leer la profecía de la restauración en Ezequiel. Usted tiene que entender que está profetizado que en los últimos días íbamos a levantar la cabeza como el hijo pródigo que se encontraba entre los cerdos. Vaya comiendo cerdo. Regresaré a la casa de mi padre, en la inmundicia, en el paganismo, en las falsas doctrinas. Y vuelve. Y qué casualidad que hay 2 hijos.
Y está Judá que siente celos. Moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Cómo Judá puede sentir celos de creyentes que pisotean la Torá? A nosotros ya nos han confrontado judíos, amados de Judá, y nos han dicho, ¿qué hacen ustedes apropiándose de nuestras celebraciones? ¿Qué hacen ustedes? Nos ven con cierta extrañez cuando vamos a las tiendas judías a buscar artículos. Bendito sea Adonai que la casa de Judá regresó y tenemos un lugar a donde ir para las santas convocaciones. Pero como no entendemos, mejor dicho, la profecía, no entendemos la Torá, la hemos despreciado, no entendemos la parábola del hijo pródigo, 2 hijos, 2 reinos divididos. Y seremos uno solo en el Mashiach. Es que no entendemos que la Torá es una, que la palabra es una y es un pacto. ¿Por qué usted cree que se habla de las bodas del Cordero? Usted tiene que entender que la casa de Israel recibió carta de divorcio. Y según la bendita Torá del Padre, cuando una mujer recibe carta de divorcio de su marido y ésta se va a fornicar con otros, no puede volver a su marido. Solamente si el marido muere, ella queda libre de la ley de adulterio. Es increíble. Fíjense lo que dice Jeremías 3, 6 al 8. Me dijo Yahweh en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Tiene que entender que cuando dice la rebelde Israel se está refiriendo a la casa del norte. Yo la había despedido y le di carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte, la casa del norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré a cada uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Barú, Hachem, Adonai. Vuélvete, Israel. Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Si quitares de delante de ti tus abominaciones, si no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Yahweh en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Barú, Hachem, Adonai. Hay una profecía de que la casa de Israel iba a regresar al pacto, a la Torá del Padre. Y esa profecía se está cumpliendo. Y es una profecía que nos alerta que estamos en el fin de los tiempos. Hay un solo pacto en la palabra. No vas a encontrar algo según tu propia creencia o según tu propio parecer. Hay una sola verdad y hay una sola Torá que está establecida en la palabra del Eterno. Y Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, Timoteo, todos andaban según la bendita Torá del Eterno. ¿Quién no andaba según la bendita Torá y palabra del Eterno? Ellos no se inventaban teologías, ellos no se inventaban doctrinas, ellos hablaban según la palabra del Padre, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. De manera pues, amados, que la palabra es una de Berechías Higdalú. Nosotros no podemos poner la palabra del Padre a nuestro parecer, ni tomar un versículo y crear una secta y religión. No podemos tomar, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, y despreciar el versículo que está en Salmos que dice, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Adonai. Y Él está permitiendo que esta verdad sea proclamada. Así que como está escrito, si oyes hoy su voz,
No endurezcas tu corazón. Shalom.